Hace ya mucho tiempo que no sentía una sensación tan intensa y generalizada de que las cosas van mal en nuestro país. Francamente no confío mucho en las estadísticas, en las encuestas, y no es lo que muestran las estadísticas y las encuestas. Lo preocupante es lo que te hacen creer que las cosas van bien. Lo nuevo es una sensación que parece generalizada, que se nota ya que todo tipo de manifestaciones cotidianas, en mi caso lo noto. En lo particular, en que mucha gente, mucha más que antes, me preguntan cómo veo el rumbo de las cosas y si creo que las cosas van demasiado mal. Todo lo cual me lleva naturalmente a que yo mismo me haga esa pregunta. Y al meditar sobre ella, he pensado mucho si el gobierno va mal. Eso significa que el país también va mal. ¿Y para dónde voy con esa pregunta? Si nos detenemos a pensar en las noticias que vemos todos los días, en las estadísticas, en los análisis que siguen a esos acontecimientos, es inevitable preguntarse cómo es posible que este país todavía se mantenga en pie y que en medio de todo lo malo sea relativamente funcional e incluso exitoso en algunos aspectos. Yo que he escuchado muchas veces a lo largo de mi vida que es un estado fallido, una narcodemocracia, un país lleno de asesinos, un país de corruptos, el país más corrupto del mundo. Mil veces he oído el adjetivo inviable para calificar a nuestro país, que es una falsa democracia o que es solo democracia en papel. Y créanme, entiendo el uso de los calificativos. Razones, motivos, no han faltado para ellos. Pero de nuevo, entonces viene la pregunta que persiste en mi cabeza, que no es una pregunta retórica, es una interrogante que me hago en serio. Si nuestro país es todo eso, ¿cómo se explica que persista de manera relativamente funcional? Porque si bien estoy dispuesto a comprender el sentir que motiva esos calificativos, tampoco estoy dispuesto a negar que como sociedad y como Estado, aún en medio de todo lo malo, nuestro país parece relativamente funcional. Y la verdad, no parecería ir camino a la disolución o al colapso total. Incluso el Estado, en medio de toda su incapacidad y corrupción, es totalmente funcional en muchas de sus tareas, aun cuando no sea rutilantemente exitoso. Y yo les pregunto cómo se explican todo esto. Y en esta línea yo empezaría por decir que sin duda las cosas van muy mal para el gobierno. O para ser más exactos, al gobierno le va mal con la gente. Parece haberse generalizado una sensación de que el mandatario es un hombre inexperto e inseguro que dirige un gobierno tímido. Lo que sí noto es que las tres figuras del gobierno, los tres poderes, no ayudan mucho, cada uno por razones diferentes. Y aunque es probable que en algunos aspectos las políticas del gobierno estén marchando discretamente bien, la verdad es que tenemos focos rojos, luces rojas en temas importantes. El desempleo, la violencia, narcotráfico, la economía, frente a la cual mi opinión es que este gobierno nos metió en una apuesta irresponsable hasta ahora llena de fiascos. Y entonces regreso a mi pregunta inicial. ¿Cómo explicar que el país aún sigue en pie, en medio de todo lo malo? Tengo una hipótesis y me gustaría compartirlo con ustedes. Mi hipótesis es esta. Muchas cosas salieron mal en el proceso histórico de la formación de nuestro país, pero hubo una que no salió mal. Y esa es la que explica nuestra persistencia, nuestra resiliencia. Desde temprano se creó
y existe una separación suficientemente grande entre la vida del Estado y la vida cotidiana de la sociedad civil. Esta separación, que no es total ni podría serlo, es sin embargo lo suficientemente amplia para explicar por qué, cuando un nivel todo parece ser un desastre, en otro nivel hay persistencia funcional y en muchos casos hay éxitos. Todo esto creó, a mi modo de ver, una afortunada separación gracias a la cual en nuestro país la sociedad civil suele mantener su actividad y su dinamismo aún en épocas en las cuales todo parece ir muy mal, y de hecho va muy mal. Eso ha hecho a nuestro país un país resiliente que sigue demostrando su resiliencia. Y en la medida en que esa dinámica de la sociedad civil siga funcionando, el país se seguirá sosteniendo. A nuestro país no lo sostiene el gobierno, ni el presidente, ni los diputados, ni los vengadores, ni los magistrados. Los sostienen todas las personas que cada día se levantan a seguir adelante con sus actividades civiles. A veces al gobierno le va muy mal, y aunque sin duda la sociedad civil algo sufre por eso, no es suficientemente para destruir su mecanismo continuo de actividad y de vida. ¿Y cuál sería entonces mi respuesta a la pregunta de qué tan mal va el país? Mi respuesta es que sin duda muchas cosas van mal, pero en la medida en que la dinámica de la sociedad civil siga funcionando, así silenciosa y persistentemente como lo hace, tenemos al menos una base que garantiza nuestra persistencia, nuestra resiliencia, y que en muchos casos producen éxitos. Como seguramente me van a preguntar, ¿cómo se puede medir ese factor? El de la persistencia y dinámica de la sociedad civil. Respondo que no tengo ni idea y que tal vez no exista un instrumento para poder medirlo. Puede haber alguno que se aproxime, pero aun cuando soy el primero en valorar el rigor, también vale la pena ser consciente de que tal vez no todo lo importante se puede medir, y no por eso va a dejar de ser importante. Últimamente veo ocurrir con mucha frecuencia aquello de que, como no puedo medir lo importante, trato como importante lo que sí puedo medir. Hola, yo soy Paco Rivero. Si eres nuevo, si escuchas este podcast por primera vez, te doy la bienvenida. Y si ya llevas escuchando algo de tiempo, te agradezco que lo sigas haciendo. En este episodio, como ya lo escuchaste, se harán reflexiones, escucharás las historias más violentas que despertarán tu curiosidad y te permitirán hacer catarsis al enfocarnos en las desgracias de otros. Y todo esto lo podrás hacer si estás atrapado en el tráfico, mientras cocinas, mientras corres, haces deporte, estudias o simplemente mientras te transportas rumbo a tu casa, que espero que llegues bien. Pero si ya estás en casa, si ya estás acostado en tu cama, yo te recomiendo que apagues la luz y escuches. Ponte cómodo y disponte a escuchar este interesante capítulo de Un asesino entre nosotros. Quédate conmigo. En este episodio hablaremos de la crisis de autoridad, la muchedumbre enardecida, el hombre masa y fenómenos de masas. Un extracto de El laberinto de la soledad de Octavio Paz, el gen del guerrero y la frase del día, por supuesto, y otras cosas más que estoy seguro que te van a gustar. Quédate conmigo. La crisis de autoridad. La crisis de autoridad es la causa más profunda de la violencia social y la indignación moral
es el detonante que